Saludos cordiales, Máster. Andrea Jimena Duarte Cango, somos el grupo número 9 en la asignatura de aprendizaje de la matemática, educación básica en línea. Integrantes, Arteaga Cagua, Miriam Carolina, Muñoz Moreira, Jessica Ángela y Ramos Prado, Génesis Dayana. Tema 4, medidas de tendencia central y de dispersión. Como estadísticas tenemos las medidas de tendencia central, las cuales son media, mediana y moda. Y en las medidas de dispersión tenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Los siguientes datos corresponden a los aportes mensuales realizados al sistema de pensiones por 100 docentes del Ministerio de Educación, Minedu, durante el año 2024. Bajo el régimen vigente, los valores están expresados en dólares estadounidenses. Representa la distribución de frecuencias de dichos aportes mensuales. Como aportes tenemos de 174 a 196, tenemos como frecuencia absoluta 2. Tenemos como frecuencia absoluta acumulada 2. Como marca de clase 185 y como XP 370. También tenemos 196 a 218. En la frecuencia absoluta tenemos el número 7. En la frecuencia absoluta acumulada, 9. Como marca de clases tenemos de 207 y XY tenemos 1449. En los aportes de 218 a 240 tenemos como frecuencia absoluta 10. Como frecuencia absoluta acumulada 19. Como marca de clase tenemos 229 y como X 2290. En los aportes de 240 a 262 tenemos como una frecuencia absoluta de 23. Tenemos como frecuencia absoluta acumulada de 42. Tenemos de marca de clase 251 y como X y 5773. Como aporte tenemos 262 a 284. En frecuencia absoluta tenemos de 38. Frecuencia absoluta acumulada 80. La marca de clase de esta es 273 y el X es de 10.374. El otro aporte tenemos de 284 a 306. Como frecuencia absoluta tenemos 11. Como frecuencia absoluta acumulada tenemos 91. Como marca de clase 295. Y como X tenemos 3.245. Asimismo, también tenemos un aporte de 306 a 328. Como frecuencia absoluta tenemos 5. Como frecuencia absoluta acumulada 96. Como marca de clase 317 y como X 1585. Por último, el aporte de 328 a 350, perdón. La frecuencia absoluta es de 4. La frecuencia absoluta acumulada es de 100. La marca de clase es de 339 y el X es de 1356. En la frecuencia absoluta nos da un total de 100 y en el X nos da un total de 26.442. Muchas gracias. En esta diapositiva vamos a analizar tres medidas de tendencia central que se utilizan comúnmente en estadística: la media, la mediana y la moda. Cada una nos da una idea diferente del comportamiento de los datos. Para calcular la media, esta es su fórmula. Esto significa que multiplicamos cada marca de clase por su frecuencia, sumamos todos esos productos y luego dividimos entre el total de datos. En este caso, el total es 264,42. Entonces, el promedio de aporte es de 264,42. La fórmula para la mediana es esta, donde LI es el límite inferior de la clase mediana, F1 menos FI menos 1 es la frecuencia
acumulada anterior, FI es la frecuencia de la clase mediana y ahí es la amplitud de clase. Entonces, sustituyendo todos estos datos, pues nos da un total de 266,63, lo que significa que el 50% de los datos está por debajo de ese valor y el otro 50% está por encima. La fórmula para la moda es esta, lo que al sustituir todos estos datos pues nos da un total de 269,86, lo que representa que el valor más frecuente entre los datos. Como podemos ver, cada medida nos da una perspectiva distinta. La media es el promedio general, la mediana es el punto medio y la moda pues es el valor más común. Comparando los tres valores, observamos que están bastante cercanos, lo que sugiere que no hay una gran dispersión o asimetría entre los datos. Ahora vamos a observar esta tabla estadística que utilizamos para calcular las medidas de tendencia central. Esta tabla contiene toda la información clave de nuestro conjunto de datos agrupados por intervalos de aportes en dólares. Aquí tenemos el intervalo de clase, que son los aportes, donde se representan los rangos de valores en los que se agruparon los datos. Por ejemplo, hay personas que aportaron entre 174 y 196 dólares y otras que aportaron 196 y 218 dólares y así sucesivamente. Frecuencia absoluta indica cuántos datos hay en cada intervalo. Por ejemplo, 38 personas aportaron un total de 262 y 284 dólares, que es el intervalo con mayor frecuencia. Frecuencia acumulada muestra el total acumulado de datos hasta ese punto. Esta columna es importante para hallar la mediana. Clase, marca de clase, es el punto medio de cada intervalo que usamos para cálculo. Se obtiene sumando el límite inferior y superior del intervalo y dividiendo para 2. Cálculo realizado. En esta fórmula multiplicamos la marca de clase por la frecuencia de cada intervalo para calcular la suma total ponderada en los datos. La suma de todos esos productos da como un resultado de 26.442, que luego usamos para calcular la media. En esta fórmula, aquí calculamos la desviación cuadrática de cada marca de clase respecto a la media. Sirve para hallar la varianza o desviación estándar, aunque no lo usamos en este ejemplo. En esta fórmula, pues multiplicamos cada desviación cuadrada por la frecuencia, lo que nos permite ponderar esa variabilidad según el peso de cada clase. La suma de esta columna da un total de 101.538,7, útil para estudio de dispersión como la varianza o desviación estándar. Esta tabla nos sirvió para obtener todos los valores necesarios para calcular la media, que dio un total de 264,42, determinar la clase mediana y modal, aplicar las fórmulas correctamente como vimos en la diapositiva anterior. Aquí analizamos qué tan dispersas o variados están los datos alrededor de la media. Esto se conoce como medida de dispersión, incluye tres elementos: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. La varianza, esta es su fórmula. Si al cuadrado es, S al cuadrado es igual a la suma de las diferencias entre cada valor de clase y la media, elevadas al cuadrado, multiplicadas por su frecuencia, y todo eso dividido entre n menos 1. Usamos n-1 porque estamos trabajando con una muestra, no con toda la población. Desviación estándar. Esta es su fórmula. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Representa el promedio de cuánto se alejan los datos de la media, pero en las mismas unidades del conjunto original, dólares en este caso, que nos viene a dar un total de 32,3. Coeficiente de variación. Esta es su fórmula.
El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando el resultado por 100 para expresarlo en porcentaje. Este valor nos ayuda a saber qué tan significativa es la dispersión en relación con la media en términos relativos. En resumen, todos los datos están relativamente agrupados en torno a la media, con una desviación estándar de 32,3. Esto nos dice que no hay tanta variabilidad en los aportes realizados por las personas de esta muestra. Ya, vamos a hablar de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En la media el resultado fue 264,42, mediana 266,63 y de moda nos dio como resultado 269,86. Mediante que en las medidas de dispersión la varianza fue un total de 1025,64, en la desviación estándar 32,03 y el coeficiente de variación de 12,05. Los datos de esta tabla se pueden interpretar como siguiente. Tenemos la media, que en promedio los docentes aportan mensualmente $264,42 al sistema de pensiones. La mediana, la mitad de los docentes aportan menos de 266,63 y la otra mitad más de ese valor. Mientras que la moda nos indica que el valor del aporte más frecuente aproximadamente es de $269,86. En cambio, en la varianza y la desviación estándar hay una dispersión moderada de los aportes en torno a la medida, lo que indica que los valores no son muy homogéneos. En cuanto al coeficiente de variación, podemos indicar que se considera una dispersión baja, lo que sugiere estabilidad en los aportes mensuales. Como conclusiones, podemos indicar que en el sistema de pensiones, en el ejemplo número 1, los aportes mensuales muestran una distribución bastante concentrada, ya que la media, mediana y moda están muy cercanas entre sí y el coeficiente de variación es bajo, lo cual sugiere estabilidad en el sistema de aportaciones. En cambio, las medidas de tendencia central y de dispersión permiten interpretar de manera clara y ordenada un conjunto de datos reales como aportes mensuales, ingresos docentes y salarios laborales, facilitando así la comprensión de su comportamiento. Por el contrario, en recomendaciones podemos indicar que para el sistema de pensiones, mantener la estabilidad de los aportes mediante políticas salariales homogéneas y evitar fluctuaciones que generen desequilibrios financieros entre los docentes es lo más adecuado. Incorporar el uso de herramientas estadísticas en contextos educativos reales, ya que permiten desarrollar habilidades de análisis crítico y toma de decisiones basada en datos concretos. Es lo que podemos mencionar acerca del tema que hemos expuesto. Espero que haya quedado un poco claro. Le agradecemos por su tiempo y por su dedicación a la exposición de este tema. Muy amable. Gracias con todos. Ahora sí.